finalizando el convenio, se acaba en el mes de octubre, vamos a cerrar con jornadas tributarias, jornadas de derecho tributario. Hoy seguimos entonces con mesas redondas y nos faltan unas cuantas que vamos a desarrollar durante este mes y el mes de octubre. Hoy nos acompaña la doctora María del Pilar Muñoz Vaquero. Yo creo que muchos ya la reconocen porque trabajó precisamente en la administración distrital, entonces habrán algunas caras conocidas por acá. Hoy vamos a trabajar el tema de ICA, la territorialidad del ICA. Entonces la doctora nos va a exponer algunos aspectos jurisprudenciales, qué tendencias jurisprudenciales hay sobre ese tema. La doctora es abogada titulada de la Universidad Libre de Colombia y especializada en Derecho Administrativo de esa misma universidad, con posgrado en la Universidad Católica de Colombia en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal. Posee amplia experiencia en el campo de los impuestos correspondientes a las rentas municipales y departamentales. Laboralmente, prestó sus servicios por más de 29 años en la Secretaría Distrital de Hacienda hasta el año 2009. Por más de 25 años también se ha dedicado a la docencia en distintas universidades del país, como la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Central, entre otras. Y en la actualidad ejerce su profesión de manera independiente y brinda asesorías de manera especial en las áreas de rentas municipales y departamentales. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Bueno, muy buenos días. Ante todo, para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poco los temas que las experiencias, no solamente a nivel de administración que tuvieron, sino actualmente en lo que respecta a las asesorías y consultorías en los temas del manejo de los impuestos, específicamente el de industria y comercio. Es uno de los temas puntuales, es uno de los temas que genera mucha discusión y espero en lo posible tratar de sintetizar de alguna manera las posiciones jurisprudenciales y las posiciones que en muchos de estos temas existen. Ante todo, y antes de empezar, pues agradecer al Instituto Colombiano de Derecho Tributario la gentil invitación que me ha hecho participar estas 2 horitas en esta mesa redonda, que espero al final tengamos muchas preguntas, muchas inquietudes y ojalá pues salgamos y podamos ventilar también algunas inquietudes que se tienen sobre el particular. Vamos a tener claro algo, y es que el impuesto de industria y comercio es la piedra en este momento en el zapato para muchos de los contribuyentes de los impuestos, no solamente a nivel de Bogotá, sino de todas las demás entidades territoriales. ¿En qué consiste esa inquietud? En que muchos municipios se han inventado, entre comillas, no el tema de las retenciones, porque el tema de las retenciones están autorizados por la ley. El problema está en que muchos acuerdos municipales están fomentando las retenciones por compras que se hagan en sus entidades territoriales, independientemente de si se configura o no la materia imponible. Entonces, muchos comerciantes que despachan sus mercancías a Neiva, porque yo soy docente en Neiva, en otros municipios, cuando yo vendo a Neiva, mi cliente me practica retención del impuesto de industria y comercio. Simplemente lo que él está haciendo es la entrega del producto. Esa retención, ¿qué es lo que está sucediendo con los contribuyentes? Pues que se está perdiendo. Se está perdiendo sencillamente porque vamos a verlo a la luz de la normativa de Bogotá. Si yo no tengo establecimiento de comercio en otra jurisdicción municipal, esas retenciones no las puedo, esos ingresos, perdón, producto de esa actividad, no la puedo descontar. Y lo que se está suscitando es un tema de doble tributación ilegal, sí. ¿Por qué? Porque no hay hechos generadores en esos municipios, pero desafortunadamente la norma le obliga a quien compra ese bien o ese servicio a aplicar ese tipo de retenciones. Ya hay algunos municipios donde tienen claro que cuando quien está vendiendo es un industrial, no se le debe aplicar retención de industria y comercio. La misma suerte no corre con la actividad comercial. Luego ellos dicen, no, es que aquí se concretó el negocio y aquí vamos a practicar retención independientemente de nada más.
Y eso pues lógicamente está generando dolor en los contribuyentes. ¿Por qué? Porque finalmente se sienten asaltados en sus bolsillos, es decir, es algo que le están consignando a ese municipio, pero que para Bogotá pues, no lo pueden descontar. Entonces finalmente están haciendo dobles pagos sobre los mismos ingresos obtenidos en el desarrollo de esa actividad. Aclarado el tema y también de alguna manera precisando que no voy a hablar sino sobre el tema de la actividad comercial, no de la industria, porque tengo entendido que eso pues no es materia, pero de todas maneras tendríamos que decir que no corrió con mucha suerte la redacción de las normas cuando se habló de la actividad industrial, de la actividad comercial y la actividad de servicios, que vamos viendo lo importante que son las sentencias que han venido siendo expedidas por la jurisdicción contenciosa administrativa, porque es la que nos ha venido aterrizando el tema. Yo recuerdo cuando trabajaba en la administración y era parte integrante del equipo de la dirección de impuestos, cómo los industriales los estábamos obligando a pagar por los ingresos que obtenían en Bogotá por la venta de los productos que ellos fabricaban. Entonces, pues realmente era la discusión, habían sentencias a favor que decían que sí se podía y otras que habían en contra. En este momento tenemos numéricamente ya casi que decantado el tema con la actividad industrial, porque en la actividad industrial lo que ha hecho la jurisdicción contenciosa, y si recordamos las últimas sentencias que son las de Coltabaco, recordemos que en el tema de la actividad industrial la jurisdicción dice que debe pagarse en el sitio donde se encuentra la sede fabril y que, y ahí es la parte que me gusta de esas sentencias, los industriales se consideraban que porque eran industriales nadie los podía mirar y resulta que no. Esas sentencias dicen que de todas maneras donde ellos venden sus productos pues realmente configuran actividades comerciales y que en ese orden de ideas pues las entidades territoriales están autorizadas para generar el proceso de fiscalización, encontrándose que si él prueba que declaró y pagó todo en la sede fabril, pues el municipio no podrá volverlo a gravar por la actividad comercial. Entonces, mire que cambió, es decir, la evolución en la jurisprudencia de la industria ha sido muy interesante porque ha venido poniéndole freno, por un lado a las entidades territoriales, pero también por el otro lado a los contribuyentes del impuesto en la actividad industrial, porque vuelvo y repito, ellos consideraban que porque era industria no le tenían que dar cuenta sino al municipio donde estaba la sede fabril. Entonces ya no, los procesos continúan. Ha llegado un despertar. Yo recuerdo cuando yo iba a dar mis clases a Barranquilla, cómo allá los ponía uno a leer sentencias y todo el mundo, la gente le decía, no, doña, ¿y para qué la actividad industrial? ¿Para qué nos pone a leer si nosotros tenemos claro que el industrial que viene a vender aquí a Barranquilla no le podemos grabar con industria y comercio? Yo les decía, oiga, usted está renunciando a una facultad que tiene, que es la de fiscalizar, y la fiscalización es viable. Lo que yo no puedo es que si encontré que él satisface toda su exigencia ya en la sede fabril, yo quiera de todas maneras abrirle la puerta de la actividad comercial y obligarlo a declarar y a pagar. Entonces pienso que la actividad industrial ya en esa parte como que ya tenemos claro que no hay ningún inconveniente. Prestación de servicios. En la prestación del servicio pues también tenemos claro que el hecho generado, la materia imponible, se configura donde yo presto el servicio. Entonces es claro que si yo soy, y esto lo encuentra uno a veces con alguna preocupación en clases, hay personas que son empresas que prestan servicios de vigilancia, están domiciliadas en Bogotá, pero le adjudican un contrato de vigilancia en Cali o en Medellín. La sorpresa de ellos es, ¿y por qué yo tengo que pagar allá si es que yo estoy domiciliado aquí en Bogotá? Porque usted tiene que pagar en donde se presta el servicio, allá es donde realmente se configura la materia imponible, independientemente de absolutamente nada. Entonces yo pienso que frente a estos dos temas de la industria y de la prestación del servicio, ya la discusión creo que está saldada. ¿Dónde aparece la dificultad? La dificultad la tenemos con la actividad comercial. Sobre la actividad comercial, vamos a decir entonces que lo primero que vamos a hablar es de la materia imponible. Si bien, y esto es algo que genera un poco de discusión, sobre todo en los contribuyentes, cuando ellos no entienden por qué Bogotá tiene unas reglas de juego que no la pueden tener las demás entidades territoriales.
Entonces, como que por no ubicarlos allá en la Constitución Política, en el artículo transitorio 41 constitucional, donde se le dio la posibilidad a Bogotá de tener un reglamento, unas normas especiales, no solamente a nivel tributario, sino de organización política y administrativa. Entonces, es como empezaron a ubicarlos. Pero nos damos cuenta que Bogotá en el 1421 no modifica la definición que trae la Ley 14 de 1983 sobre lo que es la materia imponible. Y se insiste realmente en que son todas las actividades industriales, comerciales o de servicios, pero que se ejerzan en las respectivas jurisdicciones municipales. De ahí que uno encuentra muchas sentencias que aclaran algo que es interesante. Dice, oiga, usted municipio no se puede apropiar de los ingresos de otros municipios, sobre pretexto de que de decir que debe pagar esa acá. Entonces vamos viendo cómo esos frenos jurisprudenciales nos empiezan a poner como un límite en la interpretación de las normas. Entonces, el concepto del artículo 32 y el artículo 33 de la Ley 1483 pues sigue virgen. ¿Cuándo lo cambiaremos? El día que salga una norma que modifique la Ley 14 de 1983, porque el 1421 no podía entrar a modificar la descripción del hecho generador ni de la materia imponible. ¿Qué vamos a entender por actividad comercial? Que es la del punto. Esas definiciones tan amplias da para todo. Entonces vamos a decir cómo la actividad comercial es el expendio, compraventa o distribución. Esa palabra distribución pues es clave tenerla presente cuando vamos a ver ahora las sentencias de bienes y mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás actividades definidas como tal por el Código de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por la ley como actividades industriales o de servicio. Entonces yo pienso que es una definición muy amplia, es muy ambiciosa y realmente nos obliga a irnos a los artículos 20 y 21 del Código de Comercio, que es lo que son las normas que definen qué son actos mercantiles. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos aquí el artículo 20 que habla de las operaciones que se entienden que son mercantiles. Y ustedes seguramente ahora que están trabajando allá en la administración en sus procesos, van a ver cómo la jurisdicción contenciosa también ha ido cambiando, porque antes las sentencias, la jurisprudencia decía que el impuesto de industria y comercio gravaba todos los ingresos ordinarios y todos los ingresos extraordinarios. Ahora, con las nuevas sentencias, dice que sí, se gravan todos los ingresos ordinarios y todos los ingresos extraordinarios, pero que sean obtenidos por actividades gravadas con el impuesto. Y ahí está empezando a poner frenos. ¿Por qué? Porque antes era todo ingreso ordinario y extraordinario, sumemos y eso es todo. Ahora no. Ahora tienen que ser ingresos ordinarios y extraordinarios, pero obtenidos en el desarrollo de una actividad que esté grabada. De ahí la discusión, y yo aquí no me quiero volver abogado del diablo, pero lo tenemos. ¿Qué es un ingreso extraordinario? Entonces, por ejemplo, antes las sentencias decían, si es del objeto social, es un ingreso ordinario. Si es extraordinario, pues es el resto de todo lo que tiene ese objeto social. Ahora la jurisprudencia dice que la actividad que se grava es la que es propia de su objeto. Propia de su objeto. Y ahí la discusión que tenemos con arrendamientos, y ahí la discusión que se tiene con dividendos y participaciones en sociedades, que si bien pues yo simplemente aquí estoy tratando de crear alguna discusión, no significa que esa sea la voz cantante, digámoslo así, porque yo ya estoy al otro lado de la baranda, y en ese otro lado de la baranda ya estamos empezando a ver que la jurisprudencia ha cambiado, ya como que insiste mucho en que deben encuadrar dentro de las descripciones contenidas en ese artículo 20 del Código de Comercio. Por ejemplo, en el tema de arriendos, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dicen las últimas sentencias? Dicen, el arrendamiento de bien mueble está grabado. Está grabado desde siempre. Pero los arrendamientos de bienes inmuebles propios no encuadran dentro de ninguna de estas definiciones, razón por la cual nosotros no lo grabamos. Entonces, nosotros afuera, ustedes saben lo que hacen, cogen todo. Lo están cogiendo todo. Señor. Lo que pasa es que las sentencias han dicho también, hay que ver la naturaleza de la empresa. Si es una empresa
que no tiene, por ejemplo, las fundaciones, que sus niños salen con los que están desarrollando una actividad social o del Estado. Entonces, nunca, el principio nunca debe ser real, entonces sus ingresos ordinarios no son grabados, pero los extraordinarios tampoco. Porque ¿qué son los extraordinarios? Son los derivados de los ordinarios. Entonces, si yo tengo un dinero, un excedente de capital que proviene de mi actividad, porque obviamente las empresas provienen de su actividad, entonces, ¿qué hago? Los excedentes que me generen, pues los puedo invertir en otras cosas, los puedo tener en una cuenta bancaria y me generan los rendimientos, que son como los hijos de esa actividad principal, por ende son grabados. O sea, esa siempre fue como la filosofía de por qué los nuevos ingresos no operacionales son grabados. Se ha dado malas interpretaciones por parte de los contribuyentes al creer que por decir la fundación especial, como es el nombre. Entonces, como su esencia no es comercial, su actividad en esencia no es grabada por sus derivados tampoco, pero una empresa que es comercial, industrial, donde su actividad principal es grabada, pues obviamente sus activos también, en ingresos no operacionales. Bueno, ahí está la discusión. Esa es una discusión muy interesante que, entre otras cosas. Que nos han dado esa razón. Claro, pero yo les cuento que yo tengo demandado en el contencioso de avales y no quiero meterme en esa parte. Sí, claro, es discutible. Lo que sí les puedo decir de alguna manera es que el concepto que sacó el distrito último, el 1229, tal vez, el 1219, deja mucho que desear frente a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue dijo, aquí como hay tantas sentencias sobre las fundaciones, entonces digamos que ya las fundaciones no pagan, pero como aquí en este hay tan poquitas, entonces por eso sí seguimos la discusión. No sé si es claro. Es decir, como que sopesa la cantidad de sentencias y no el fondo. Hubiera sido más serio empezar a hacer ese análisis que usted está haciendo. Pero no llegar a decir, como hay tantas sentencias, 50 sentencias, entonces pongámosla en una balanza y ya no tenemos discusión. Pero aquí sobre esta, es más, ya hay una sentencia de una empresa que se dedicaba a la administración de bienes inmuebles. ¿Y qué hizo? Cogió 2 bienes propios y los metió allá y los arrendó. Cuando viene la administración le dicen, no, yo no, porque es que esto considero que nada tiene que ver, yo no estoy administrando mis bienes inmuebles, estos son bienes de mi patrimonio y como tal son mis activos, yo no tengo por qué estar pagando industria y comercio. Se fue al contencioso y allá ya le dieron la razón. Usted ya la tiene, seguramente es la sentencia donde ya se le está dando la razón al contribuyente, es decir, son bienes que son diferentes a la actividad propia. El bien generador de la renta, que eso también abre un boquete gigantesco. Eso yo ya conozco personas que tienen 2 arriendos pero se ganan un platazo. Entonces, pues seamos honestos en esa parte. Hay discusión muy interesante sobre esa parte porque no encuadra dentro de los actos mercantiles. Miren, ahí está, el arrendamiento de bien mueble. Arrendar para subarrendar, eso está grabado porque es un acto mercantil, pero nunca habla del arrendamiento de los bienes inmuebles propios. Sí. Lo mismo ocurría con los dividendos, que dependiendo en la parte de los manejos, que si lo maneja como un activo fijo, es una renta del activo fijo y no es un ingreso grabado. Incluso hay una sentencia sobre eso que habla sobre una empresa que se dedicaba a inversiones. Entonces ella compra y vende acciones, pero uno de esos paquetes de acciones los tenía como parte del activo de ella. Mientras que ese ingreso generado por ese activo lo ha tenido en sus cuentas y durante determinado tiempo es que no era grabado porque era un activo. Sí. Sí. Es un juez administrativo. Eso está como cuando yo estaba allá que casi me da un trastorno porque todo el tiempo la jurisdicción contenciosa ha dicho claridad porque los consorcios de las uniones temporales no han sido nunca sujetos pasivos del impuesto, que ahora se volvieron responsables frente a la situación X, Y, Z. Pero resulta que salió una sentencia de un juez administrativo donde decía, consorcio de uniones temporales, ustedes sí son sujetos pasivos, y casi nos da un infarto a todos allá. ¿Por qué? Porque eran miles de sentencias y salía una de un juez administrativo que abría puerta. Afortunadamente, en segunda instancia se cayó. ¿Se cayó por qué? Porque era extender los conceptos de sujetos pasivos del impuesto a través de ¿qué? De una sentencia. Pero la ley 1430 los dejó como sujetos pasivos. Son responsables.
no son sujetos pasivos, ellos no son sujetos pasivos, tanto que el distrito del concepto 1207 aclara, dice, señores consorcios y bienes temporales, ustedes no son los reales sujetos pasivos, son los consorciados o los miembros de la unión temporal. Lo que ustedes tienen que hacer es, como responsables, declarar y pagar, pero son responsables, porque si fueran sujetos pasivos tendríamos que estar diciendo registrarse, porque no son sujetos pasivos de impuestos. Ya después, cuando entre el 469, el acuerdo 469 en vigencia, que nos van a crear el famoso RUT general para todo el mundo, el RIC, perdón, general, ahí sí van a entrar a tener que registrarse. ¿Sí? ¿Es claro esa partecita? Bueno, entonces, simplemente lo que yo les quería mostrar es que esto, como que de alguna manera, nos está encerrando un poco frente a la definición que tendríamos de la actividad comercial. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la intervención como asociado a la constitución de las sociedades. Ahí está. Pero dice la jurisdicción que lo que pasa es que yo debo haberme constituido. Mi objeto es formar parte de otra, para que esos dividendos y esas participaciones estén grabadas. Más no cuando yo recibo una distribución como persona natural o como persona jurídica, que no es propio de mi objeto, no me constituí con esa finalidad. Entonces, ahí están las operaciones, el corretaje, el arrendamiento. Teníamos en esencia dos discusiones, que es el del numeral quinto, la intervención como asociada, y el segundo, la adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, de cuáles, de los bienes muebles, el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendar. Ahí podríamos caerían los inmuebles que yo tomo para subarrendar y el subarrendamiento de los mismos, pero no dice absolutamente nada más sobre el arrendamiento de bienes muebles propios. Bueno, visto esto, que de todas maneras son temas candentes porque la discusión sigue, ¿qué dice el 21? El artículo 21 dice: otros actos mercantiles se tendrán asimismo como mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones comerciales. Miren, esto nada tiene que ver con las obligaciones civiles, sino son con temas comerciales. Es la limitante y por eso nos vamos al Código de Comercio. Visto entonces que de todas maneras, al final, los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil, pues nos abre otro horizonte, que es no solamente lo que está señalado, sino todo lo demás que se ciña por las normas mercantiles. Entonces, el Código de Comercio. Pero vuelvo al punto: si yo arriendo mi casa o mi apartamento, eso no va por ley mercantil. Entonces, ¿hasta dónde podríamos extender de manera, con un cauchito, esa norma que realmente es limitativa? Aclarado eso, entonces nos vamos al concepto. ¿Qué dice la norma? Y ahí es donde yo tengo como la discusión un poquitico con ese concepto 1219, porque ese concepto 1219 desconoce en la presentación del artículo 154 del 1421. ¿Qué dice el 1421? Dice: a partir del año de 1994 se introducen las siguientes modificaciones al impuesto de industria y comercio. No dice que yo lo voy a definir, pero con una intención, y es que se amplía lo que traía la ley 14 y ahora yo voy a ampliar ese concepto, sino hizo una modificación. Cuando yo modifico, cambian las reglas de juego, cambiaron las reglas de juego en el distrito. Y eso nos permite hacer el siguiente tema, que son de alguna manera interesantes ahora cuando los analicemos a la luz de las jurisprudencias. Segundo, se entienden percibidos en el distrito como ingresos originados en la actividad industrial o generados por la venta de los bienes producidos en el mismo, sin consideración a su lugar de destino o a la modalidad que se adopte para su comercialización. Ese primer numeral no tiene ningún aporte, porque sencillamente lo dice de igual manera, un poco menos elegante, el artículo 77 de la ley 4990. Entonces, allá que dice: la industria debe pagar el 100% del monto total de los ingresos que provengan de la comercialización de la producción. ¿Dónde? En la sede FABRIC, en el municipio donde se encuentra la sede FABRIC, independientemente de nada. Entonces, este numeral segundo lo que hace es retomar ese artículo 77 de la ley 4990. Y el tercero
que es el que ahora vamos a empezar a revisar, dice, se entienden percibidos en el distrito los ingresos originados en actividades comerciales o de servicios cuando no se realizan o prestan a través de un establecimiento de comercio registrado en otro municipio y que tributen en otro. Entonces, yo molesto un poquito y me van a perdonar porque uno, llevando la camiseta de administración y de la noche a la mañana quitándosela, empieza a ver muchos temas. Y esta es una de las normas más leoninas que tiene el distrito. No sé si sabemos qué significa el concepto de leonina. Tampoco. No sé. El leonino, ¿por qué? Es como la ley del embudo. Es la ley del embudo, porque para unos casos decimos que el hecho generador se configura con o sin establecimiento de comercio. Pero cuando llegamos al tema de probatorio frente a esta situación, ya no me importa si es sin establecimiento de comercio. Lo que yo sí le exijo para aceptarle que esos ingresos son de fuera es que usted me tiene que probar que tiene un establecimiento de comercio. Entonces, para unas cosas, aquí viene la gente y habla el negocio y entonces le aplicamos con el concepto 1177, retención. No, porque yo creo que esto, yo no tengo establecimiento de comercio y yo vine y hice la entrega. No me importa. Es que es como sin establecimiento de comercio. Pero cuando llegamos al tema de probatorio para admitirle que se pueda descontar los ingresos, ahí sí le decimos, no señor, usted tenía que hacerlo con establecimiento de comercio para que yo le pueda admitir esa partecita. Entonces, en el fondo, digámoslo así, yo veo que ese numeral tercero pues nos crea una regla que es la que de alguna manera nos lleva a revisar las sentencias que hay sobre este particular. Para ello, Lo que pasa es que en cuanto a la prevención es responsable, digamos, quien vende, porque es mi obligación informar si soy responsable del impuesto del municipio y si no me deben hacer prevención, yo debo expresar. Y pues usted que me paga tiene que creerme y respeta eso, ¿cierto? Por lo tanto, la gente no informa, de la asociación en todas partes. Y en cuanto a este artículo, pues aunque suene un poquito como, digamos, el papá que mata, pero debe ser así, porque es que cuando uno hace fiscalización se da cuenta de que unos nos hacen trampa un municipio con otro, y hay personas que no declaran en ninguno. Eso está permitido. O usted le declara a él, o me demuestra, porque no lo hacemos así tan así de que tenga el establecimiento de comercio, no. Me demuestra que desarrolla la actividad allá, que hay muchos medios probatorios para hacerlo, no necesariamente el establecimiento, así sea. Usted me demuestra que desarrolla la actividad allá y que le cumple a ese municipio. De hecho, cuando no cumplen a ese municipio, porque nos pasa mucho, entonces la persona desarrolla la actividad en otro municipio, no paga acá, perfecto, le daremos esa deducción porque nos demostró que desarrolla la actividad. Ahora estamos haciendo unas cartas donde le informamos a la Secretaría de Hacienda de ese municipio, mire señor Ibagué o quien sea, este contribuyente tuvo ingresos por tal valor, es un municipio y los deduce en Bogotá, probó que no es de acá, entonces, no sé. probó es como lo prueban. Es una regulación que estamos, esto es como una regulación para que la gente no va a dar impuestos. O pagan allá, o pagan acá, pero tienen que pagar que se desarrolle esa actividad. No simplemente decirnos, es que yo no desarrollo la actividad en Bogotá y a otros municipios le dicen lo mismo, pero como los otros municipios son más pequeños y de pronto tienen como menos planificación, menos, bueno, de pronto un poco menos de conocimiento del tema. Entonces estos servicios para regular, nosotros de cierta forma hemos tomado como ese liderazgo de regular. Usted paga en su municipio, nos pagan nosotros, pero no le va a dar impuesto a la nación. Es como algo así. Pero entonces mire que ahí volvemos a tener el tema de las retenciones. Y la cosa se vuelve probatoria, doctora, porque es mi obligación como contribuyente demostrar que yo no estoy desarrollando la actividad casi nada, y hay muchas maneras, con factura, con el contrato, bueno, con la retención, con el código. Y nosotros estamos informando a los otros municipios, no, está desarrollando la actividad del municipio hasta estamos en el valor en lo posible cuando hacemos auditoría. Unos ingresos allá de 1.000 millones y que fueron deducidos en Bogotá. Fiscalicen. Correcto. Bueno, esa parte me interesa a mí saber que va bajo esos parámetros. ¿Por qué? Porque normalmente cuando las personas, que es el caso que yo les comento, actividad comercial, que vende al cliente en Neiva, allá le están aplicando una retención.
porque hay una norma que dice que cuando un sujeto pasivo le compre a un sujeto pasivo de esa jurisdicción, le debe estar aplicando retención sobre el pago a uno en cuenta no ocurra primero. Hasta incluso hemos tenido problemas que se deben decirle de otros municipios. Muchas veces nos llaman de que porque, o sea, por qué no les comunica con ellos que están haciendo la protección y yo no estoy allá, entonces hablo no desde Bogotá. Entonces hemos tenido mucho contacto con la Secretaría de Hacienda y con todos. Bueno, Sí, esa o sea, la parte idea, inclusive, bueno, tuve la oportunidad de participar en alguna vez tratando de unificarse todos los municipios por lo menos declaraciones, este tipo de temas es muy difícil, pero Bogotá está cumpliendo como con su responsabilidad de que declaren en Bogotá y en los municipios les deben declarar, sí, y no solamente es que tengan el establecimiento, hay que así como nosotros admitimos medios de pruebas, usted, porque es probatorio, si usted prueba que desarrolla la actividad ya, pues, la retención sería suficiente. La retención sería suficiente. Y la factura. Correcto, porque es que en el fondo uno encuentra en clase, en los medios normales, a nivel de contadores y de asesores y de todo, que la gente dice, no, si nosotros nos retienen y nosotros preferimos perderlo. Porque cuando llega el momento de probarle a Bogotá, Bogotá nos pone todos los problemas a menos y por haber, y en ese orden de ideas, pues preferimos pues, llevarlo como un gasto, lo llevamos como un gasto y le pagamos de todas maneras a Bogotá. No, la retención no. Pero, por ejemplo, hay municipios donde le dicen, por ejemplo, Villavicencio, en una época que decía, cuando la actividad se desarrolle de manera ocasional, será suficiente con que el contribuyente acredite que se le retuvo. Ni siquiera los obligaban a declarar ni a pagar. Cada acuerdo municipal maneja su mundo. Correcto. Entonces ellos decían, pues sencillamente aquí ni tengo establecimiento de comercio, sino es una retención a la brava que me están aplicando, y por el otro lado yo ni declaro ni pago porque la norma misma me permite hacer ese proceso bajo la figura de la retención, ¿se entiende? Soportar. Entonces la discusión es interesante, y lo importante es que como que estas pautas se hagan conocidas para todos los funcionarios, porque es que cuando llega uno al proceso de fiscalización, cada funcionario dice una cosa diferente y genera liquidaciones oficiales. No hay como una unidad conceptual, que sobre eso valdría la pena sacar una directriz. No hablemos de memorando concepto ni nada, pero sí una directriz donde al funcionario se le diga, mire, en el caso de que el señor pruebe que está cumpliendo allá a través del acuerdo con los requisitos, acéptese, pero no. Así se hace. Así se hace. Ok, listo. Bueno, entonces eso es bueno porque nos evitamos futuros problemas. No tienen sentido. Bueno, entonces yo venía por acá, ¿no es cierto? ¿Entienden? Percibidos. Esta es otra de las partes interesantes de nuestra disposición. Dice, se introducen las siguientes modificaciones al impuesto de industria y comercio. Se entiende percibidos como ingresos originados de la actividad industrial o generados por la necesidad introducidos en el mismo sin consideración a su lugar de destino. Y en las comerciales, cuando no se realizan o prestan a través de un establecimiento de comercio. Que miren que el problema es la norma. La norma como que nos coloca una camisa de fuerza, y los contribuyentes ante eso pues es lo que corren. Ellos le corren y dicen, ya inicio la retención, pero yo la prefiero perder porque es que no hay nada que hacer, yo no puedo probar que cumplo con esas exigencias que la norma me está dando. Dice, para presunciones en el impuestos, para efectos de la determinación, el artículo 52 del 352 trae estas figuras. En los casos donde no exista certeza sobre la realización de la actividad comercial en la ciudad de Bogotá, se presumen como ingreso o trabajo los derivados de contratos de suministro con entidades públicas cuando el proceso de contratación respectivo se hubiera adelantado en la jurisdicción del distrito capital. Sobre eso vamos a ver ahora una sentencia que ratifica esta presunción. Dice, efectivamente, cuando yo, entidad pública, hago la licitación, hago todo, la adjudico, hago todo para que usted me preste el servicio, pues debemos entender que mi actividad se desarrolló aquí. Esa es clara, y mire que no requeriríamos la existencia del establecimiento de comercio de manera alguna, simplemente el hecho de probar que la adjudicación, que la licitación, que se adjudicó, que se hizo todo en esa jurisdicción municipal, y en ese orden de ideas, pues realmente la actividad sí sería de ese municipio.
Dice, se presumen como ingresos grabados por la actividad comercial en Bogotá los derivados de la venta de bienes. En la jurisdicción, cuando se establezca que en dicha operación intervinieron agentes o vendedores contratados directa o indirectamente por el contribuyente para la oferta, promoción, realización o venta de bienes en la jurisdicción del distrito capital. Esta otra presunción sí tiene mucha discusión. No, además porque ya vamos a ver cómo en estos casos la jurisdicción contenciosa ha insistido en que la sola toma del pedido no configura por sí sola ninguna actividad grabada, que la sola entrega del producto por sí solo tampoco configura ninguna actividad grabada, pero con esa presunción yo sí puedo pensar que el solo hecho de que venga una persona, un agente o vendedor y oferte un producto, eso podría estar grabado como actividad comercial en Bogotá. Pues esta segunda presunción pues, lo vamos a mirar también a la luz de la jurisprudencia, ¿verdad? Porque depende del cliente y la cantidad de capital que maneja. Sí, porque hay un caso que se robó, se desarrolló la actividad acá. Los vendedores están acá. Que prestan servicio de mantenimiento de reparaciones, arreglo acá, a todo acá. Pero la cosa ahí, o sea, allá no tiene nada que saber, por lo menos en ese año. Era una cuestión de no tenía absolutamente nada. Haciendo una parte acerca del punto 1, los contratos que son contratos de servicio cuando se ejecutan con licitación, ¿sí? En la licitación el servicio estaría grabado en el lugar donde se vaya a prestar ese servicio. ¿Qué pasa? Asimismo la entidad tendrá la obligación de efectuar la retención y consignarla en ese municipio donde se la actividad. Resulta que hay un caso particular que es el Instituto Nacional de Vías, que es contrato para todo lo que son servicios a nivel nacional. Y lo que optaron ellos es que ellos no hacen retención porque no saben en qué municipio lo van a grabar. Entonces ahí estaría cumpliendo el IVIAS. Entonces dicen, no le retengo porque si le retengo no sé dónde lo voy a declarar. Entonces las empresas lo que dicen es, ¿dónde lo declaro? Entonces primero, digamos, no estoy seguro, pero lo que pasó con lo de los peajes, pues los peajes dijeron que no, que la actividad de concesión era exenta de ICA, y lo sacaron por ese lado, porque estaban preguntando que dónde pagaban el ICA los peajes. Entonces decían que como la vía tenía tantos kilómetros, tenían que pagar en todos los municipios donde pagaran. Entonces salió fácil y dijeron que no, que la concesión de vías, no estoy seguro, un 60% que sí, que la concesión de vías no era responsable del impuesto de industria y comercio. Pero lo que pasa es que el análisis que se hizo fue respecto del manejo de los recursos, porque realmente la concesión de recursos públicos. Sí, que es recurso público, pero ellos tienen una utilidad sobre eso. Sí, y ellos tienen algo que llama un mínimo garantizado. Entonces, como todo se genera supuestamente por la actividad, entonces no pagan. Y lo mismo ocurre con el mantenimiento de las vías. Cuando se contrata el mantenimiento de las vías, entonces el ejecutor de la obra es el interventor de la obra. Entonces el IDIA dice simplemente yo no le hago la retención a ese contrato y usted mide dónde lo usa. Lo que pasa, no, en ese momento yo creo que la definición... Desafortunadamente esa fiscalización no le pertenece a Bogotá porque son vías a nivel nacional. Entonces son urbanas. Pero yo no sé Se va a fiscalizar a mi vía sobre la retención de Bogotá. Lo que pasa es que yo entiendo que en este momento con la ley 1607 ese procedimiento ya quedó asignado, porque es que el problema era que yo entidad en vías venía y contrataba acá y le hacía retención a todo el mundo, independientemente de dónde se iba a hacer el proyecto. En este momento con la 1607 dice que no, que debe pagarse en el sitio donde se está desarrollando la prestación del servicio, la obra. Sí, pero digamos el municipio como tal, digamos porque he visto estatutos de varios municipios y aplica la retención en la fuente. Dice que cuando contraten las entidades del Estado aplicarán la retención en la fuente al 100% del valor del impuesto. Entonces la obligación es del IVIA de saber en qué municipio hay que hacer la retención y no, y lo grave es que en ese momento dice que cuando atraviese por varias jurisdicciones municipales tendrá que hacerse proporcional. Entonces ahí están los ingenieros expertos en el tema de cálculos para saber cuánto realmente corresponde a cada jurisdicción municipal. Entonces eso es complicado. Sí.
En vías sí le tocaría, a menos que la persona le diga, mire, de acuerdo con la 1607, mi proyecto es en tal parte, por favor no me aplique retención. Entonces yo ya me estoy jugando, pero si no me informo, ¿qué hacen? Y en el coso, lo que yo haría en vías, como entidad, porque casi todas las normas, los municipios tienen la misma persona Bogotá, sino el municipio donde se está haciendo. No, y realmente el éxito, yo digo que las retenciones, yo molesto mucho con esto, el éxito de las retenciones de industria y comercio es que muchas veces los mismos contribuyentes no saben, no tienen claro dónde se debe y cómo deben hacerlo. Entonces ellos por curarse en salud lo que hacen es consignarle a Bogotá porque saben que es el municipio que está más pendiente del tema. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo molesto mucho, yo digo, realmente a mis alumnos les digo, ustedes aplican retención por si acaso, por si las moscas y por si quién sabe. Pero realmente no tienen claridad sobre dónde y cómo deben hacerlo. Y si hago yo la tarea, pues debo hacérsela y consignársela al respectivo municipio, no es a Bogotá. Pero la perecita, exactamente, ellos prefieren consignársela a Bogotá y sueltan a los leones, a los demás, a los contribuyentes, porque vaya a defender esa posición. Es que yo le consigné a Bogotá, no importa, vaya bien y corrija, pero para aquí usted tiene que pagar sobre todo. Entonces, el tema de la territorialidad en el impuesto sí trae muchas discusiones frente a esta partecita. Bueno, entonces, vamos a ver cómo las sentencias que vamos a revisar ahorita están como aclarando. ¿Qué pasa cuando yo tengo un agente, un vendedor, pero no tengo un establecimiento de comercio? Puede suponerse que yo, por el solo hecho, por el mero hecho de tener un agente o un vendedor, yo estoy desarrollando actividades llevadas allá, ¿sí o no? Es que esa es la parte que de verdad nos genera. Está desarrollando una actividad. Por ahí Pero la sola toma del pedido sería una actividad, ¿no? La sola entrega del producto. Mire que cuando a Cali se le cayeron el solo correo electrónico. Es que yo compré aquí con un correo electrónico. No, vamos a ver que realmente ni el despacho, ni la sola entrega del producto. No. Vamos a ver que en esa parte ni siquiera es donde sale la factura, es donde se materializa el hecho imponible. ¿Y dónde se materializa? En el municipio donde yo me pongo de acuerdo sobre la cosa. Es difícil probarlo. Ahora se va para Miami y desde las grandes empresas acuerdan todo allá y ya. Sí, no, abrió un poco. Y yo conozco casos de personas que realmente aquí en Bogotá tenían dificultad con la retención de industria y comercio y con los procesos de fiscalización, resolvieron irse de Bogotá, se resolvieron ir porque realmente hemos encontrado una desbandada significativa de muchos contribuyentes que se están yendo para otros municipios donde, menos los fiscalizan. Menos los fiscalizan. Y resulta que encuentra uno, que como el tema era de la factura del destino, entonces ya ni siquiera están entregando sus productos aquí en Bogotá. ¿Ellos qué hacen? Venden desde fuera y lo que le están dejando, ellos me dicen, mire, dejamos de ganar un poquito, pero le decimos al contribuyente es que nosotros le entregamos aquí mismo. Entonces ellos están en Facatativá o en Funza, venden, lo que hacen es le cobramos menos con la idea de que usted contrate el vehículo, venga aquí y se lleve eso. Nosotros no queremos destino Bogotá. Y no lo queremos, ¿por qué? Porque allá nos están configurando la actividad comercial. Entonces, claro, ¿no? Pero miren que echa la ley, echa la trampa. Entonces ya los contribuyentes que están de alguna manera trabajando con tarifas mucho más altas, pues realmente lo que se buscan es un atractivo, unos alicientes en otros municipios donde realmente todo lo están haciendo desde fuera.
la actividad industrial la están haciendo allá. No, Y pero se aplicaría porque pero eso va. hay comerciales también se fueron como los industriales pensando que iba a ser igual y no es otra cosa totalmente diferente de la actividad comercial. Porque el hecho de que estén en otro municipio y que facturen en el que despachen desde allá a Bogotá no implica, aquí están desarrollando la actividad. Si yo le quitara a los clientes de Bogotá, y eso es lo que hacemos, pero los clientes de Bogotá crucen a todos. Si yo le quito a los clientes de Bogotá, la empresa no existe, se muere. Pero no tiene clientes de Bogotá ni ninguna participación. Sí, pero mire que vamos a ver, aplica la sentencia que hay de LG, que eso abrió una puerta gigantesca. Doctora, eso es cierto, pero nosotros también nos paramos en la normatividad constitucional, el artículo 52. Y si nos venimos por los de COTA, el caso de Envi y el caso de todos los decomisarios por el lado de Siberia, llegamos nosotros y le aplicamos si damos un beneficio, su debate se irá. Fue la primera sentencia que desafortunadamente para nosotros no era más lógica para el caso personal, porque la infraestructura que están utilizando es la de Bogotá. Entonces, aquí es. Y de ahí lo que hablaba usted desde el principio, es que nosotros nos hemos ido con la territorialidad, donde grabamos todo por ellos. Lo justo sería en mi criterio que para eso industrial que se comercialice acá se dividiera como la tarifa del impuesto y también entraran esos industriales que se comercializan aquí en Bogotá a pagar un impuesto inferior que de los dos no se superara eso, pero porque es infraestructura y que la razón de saber es la infraestructura que se va a consumir, que va a ser el medio para esa comercialización. Sí, cuando yo estaba ya en la administración, yo alcancé a hacer varios proyectos donde intervinimos. Se intervino, hicimos una norma cuando vino una reforma por allá, como en el, ¿cuál sería? Como en el 2000 y pico, vino una reforma para entidades nacional, para la nación, y nosotros metimos unos artículos que estábamos proponiendo ese cambio. El industrial no solamente pagará, no sobre el 100%, sino el 70% de los ingresos en la sede Fabril y el otro 30% restante se distribuyera entre los municipios donde se estaba desarrollando la actividad comercial. ¿Qué sucedió? Empezamos a tener una dificultad. Y una dificultad, ¿por qué? Porque sencillamente la proporcionalidad era lo que no teníamos claro que era lo proporcional, si era frente al ingreso, frente a los activos, frente a qué. Y lógicamente nos empantanan, nosotros nos tocó retirarnos 2 veces de mesas de trabajo. ¿Por qué? Porque realmente el concepto de la proporcionalidad nos desbarató el tema. Entonces, es claro que yo debo pagar donde está la sede de Fabril. Sí, pero con mayor razón ellos utilizan la infraestructura de la recta, pero no lo podemos permitir. Además, ¿por qué? Porque yo recuerdo que cuando nosotros le doblamos la actividad industrial al comercio y aquí les grabábamos y nos íbamos al contencioso, pues las perdíamos. La perdíamos. Entonces yo me acuerdo tanto que se dio una directriz en ese entonces a la administración y se le dijo: señor, cuando esa actividad comercial desarrollada por un industrial, si prueba que todo lo paga en la sede Fabril, por favor archiven los procesos. ¿Por qué? Porque el distrito no puede seguir pagando abogados para defender causas perdidas. No, eso fue claro. O sea, frente a la territorialidad no tenemos otra norma, no tenemos nada. En la de comercio tenemos el 52 y con el 52 nosotros como... Se presume, son presunciones. Correcto. Los magistrados están analizando. Además, porque desconoce una sentencia de la Corte Constitucional a 121 que dice que se quiere descentralizar la actividad donde se utiliza la infraestructura. Entonces, se pregunta uno con esa empresa particularmente: ¿qué infraestructura utilizan? ¿Qué vías utilizan? ¿Qué servicios públicos utilizan? ¿Dónde están sus vendedores? Todo lo hacen acá y el expediente que, bueno, todos lo conocemos
¿qué pasó? Sí, porque en el fondo ahí lo que está diciendo es que lo que hace el vendedor es tomar el pedido y se va. Y que todas las reglas del juego se colocan allá al otro lado. Tanto es que si hay un descuento, tanto es que si yo le voy a autorizar la forma, el mecanismo, el plazo, todo se hace desde allá. Luego, realmente lo que entiende la jurisdicción contenciosa es que la sola existencia del vendedor aquí no está grabado. Que hizo esas pruebas, se entrevistó con el gerente comercial aquí en Bogotá y le explicó todo el proceso acá, sino que ellos en su defensa dijeron que él no era la persona idónea y capaz para poder argumentar lo que se dijo en las actas de visita. O sea, lo descalificaron al gerente comercial, ¿dónde es nadie? Para esa empresa. ¿Sí? Cuando se dice la persona idónea, que representa la empresa que realiza el nombre. Sí, o sea, hay un... Pero entonces ahí se va uno, y esas son las sentencias que realmente lo ponen a uno en una posición muy delicada frente al impuesto. ¿Por qué? Porque uno lo que ve es sencillamente algo. La gente tiene claro que Bogotá desmotivó a los industriales. Se los sacó. Primera situación, por el tema del medio ambiente y todo, pero uno sabe que un municipio que tiene industria es un municipio que viene muy bien. Entonces, ¿qué se hizo? Se le abrieron las puertas a los otros municipios para llevarse a los industriales con una cantidad de prebendas y de tratamientos preferenciales. Pero a nadie se le escapa que los clientes los tienen aquí en Bogotá. Eso es cierto. El problema es que yo como industrial, pues la norma me dice que yo voy a pagar en donde está la sede de fábrica, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, pero como industria yo pago al otro lado. Eso es la industria. En comercio, pues... ofrecer un servicio adicional, una tercera persona tenga que ofrecer servicio de entrega. No, claro, y si uno mira las facturas, dice, lugar de despacho, facultativa, destino, entrega, facultativa. Porque simplemente lo que ellos están es contratando los vehículos, ¿para qué? Para que los traigan. Entonces es una forma de hacerle el esguince definitivamente. Se acabó. Y yo pienso que lo que sí es claro es que no solamente ustedes saben que hay un proyecto que viene con la idea de modificar el decreto del 1421. Y ahí sería el momento de empezar a meterle una mano a estos problemas, pero echa la ley, echa la trampa. Entonces la norma me da la jurisprudencia, las normas no son claras y más encima la jurisdicción contenciosa, dentro de su real saber y entender, ha desviado totalmente las posiciones que antes se tenían. Yo me acuerdo que antes el industrial era claro, si usted se echó a cargo la responsabilidad de abrir un establecimiento en otro lado, paga como industria y paga como comercio. De la noche a la mañana cambiaron los consejeros de Estado y cambió todo. Depende de que porque en el mismo sentido, en el mismo tema, hay condiciones contrarias, es decir, no lo estaba encontradas. Pero yo no creo que frente a la industria, yo creo que frente a la industria ya está. ¿Perdón? No, pero realmente hicieron carrera muchas sentencias y yo creo que las del punto final que concluyeron con la discusión fue Cuentabajo. Cuentabajo, mire que es desde el 2009 prácticamente que no ha venido haciendo ninguna reforma importante, sino por el contrario, se le ha abierto la puerta al inicial, si paga todo y prueba que todo lo paga en la sede de Fabril, este municipio al otro lado no puede cobrar. No puede grabarlo porque estaría haciendo dos cobros sobre el mismo ingreso. Colombina, pero es que Colombina el tema era otro, porque era industria en un lado y industria en el otro. En Bogotá, que era lo que pretendía, grabar lo que ellos producían en Zarzal para venir y venderlo en Bogotá. Entonces la jurisdicción le dice, no señor, si él prueba que todo lo pagó en la sede de Fabril, perdón, usted Bogotá no le puede hacer corrección a esa declaración. Entonces a partir del 2000 abrió, y Coltabajo, que ahí tiene una a favor y una en contra, una contra Ibagué y otra contra Manizales, en la de Manizales perdió, ¿por qué? Por aspectos meramente probatorios. ¿Qué no probó? Probó que había declarado, pero nunca que había pagado, por eso la pierde, porque no prueba el pago. Pero en los demás, en el otro, en cambio la ganó en Ibagué porque él sí había probado que había declarado y había pagado. Entonces son temas probatorios, más que normativos, más que de interpretación.
Entonces, aquí las cosas van por la parte probatoria. Bueno, perdón. Así nos toca. Bueno, entonces ese artículo 52 pues definitivamente sustenta las posiciones que tiene el distrito frente a el tema, como lo vamos a ver, de una empresa extranjera que hace adjudica la licitación para la venta con la EPM en Medellín de unos repuestos y demás. ¿Qué es lo que dice la jurisdicción contenciosa? Pues que el hecho generador se configuró allá. Entonces, como que uno llega a la conclusión que cuando hay licitación, estoy hablando de entidades públicas, o hay actos de licitación, adjudicación, todo el acto de comercio se desarrolla allá donde se pusieron de acuerdo las partes sobre la cosa y el precio. Y esa es interesante y cierra cualquier otra posibilidad. Y en los demás casos, dice, se presumen como ingresos grabados por la actividad comercial. Aquí no podemos perder de vista que la norma habla de una presunción. Y las presunciones admiten pruebas contrarias. Entonces aquí no es que dice, se tendrán como, sino dice, se presumen. Entonces ahí es donde nos está viendo los derivados de la venta de bienes en la jurisdicción cuando se establezca que en dicha operación intervinieron agentes o vendedores contratados directa o indirectamente por el contribuyente para la oferta, promoción, realización o venta de bienes en la jurisdicción del Distrito Capital. Entonces esas presunciones, entendamos de alguna manera que admiten prueba en contrario. Si yo logro probar que yo aquí lo único que hice fue tener unos vendedores que tomaron el pedido, pero que ellos no tienen la capacidad para recibir plata, ni para cerrar un negocio, ni para hacer absolutamente nada, pues debemos suponer que esa actividad no es de Bogotá. Eso no es de Bogotá. Pero también por el otro lado tenemos una sentencia, y no sé si ustedes recuerdan una sentencia que hay contra Nabisco Royal. En una ganó y en la otra perdió. Miren. El mismo contribuyente en una gana y en la otra pierde. ¿Por qué? Por aspectos meramente probatorios. Volvemos al punto. No probó que declaró, no probó que pagó. Aquí sí tiene unos vendedores y pues dentro de esa presunción que tiene el distrito pues podía presumir que eso era de acá y por eso lo graba. Pero son aspectos meramente probatorios. En unos ganan y en otros pierden, pero porque en unos no hacen la tarea completa los abogados en estas situaciones. ¿Qué es actividad comercial? Y tenemos una sentencia, este extracto lo tomo de esta sentencia que es del 2001 de JM, donde dice que si bien no hay norma que precise el lugar donde se realice la actividad grabada, existen criterios que en cada caso deben ser examinados para establecer la territorialidad del tributo. La misma jurisdicción contenciosa ha entendido que tenemos problemas. Y que tenemos problemas, ¿por qué? Porque no hay una norma clara que diga exactamente nada sobre esa partecita. Razón por la cual, pues lógicamente dice, para poder entender esto, tiene uno que ir revisando caso a caso, la situación para saber o poder entender si eso sí está grabado o no está grabado con industria y comercio. A este respecto, vamos a revisar, yo traigo aparte de esta sentencia del 13 de febrero del 98, de que es una sentencia viejita, donde dice que lo relevante en la actividad comercial es determinar en dónde realiza esa actividad de sujeto grabado, no en dónde se entiende realizada la venta. Fíjense, dónde se desarrolló la actividad y no dónde se vendió. Entonces yo puedo, y ahí es donde empieza uno como a encontrar dificultades, porque una cosa es dónde yo entiendo que se materializó el hecho imponible y dónde es que me están pagando lo que está diciendo. Entonces no necesariamente el hecho de recibir la plata acá significa en Bogotá que eso esté grabado con industria y comercio. ¿Dónde materializamos? ¿Dónde se configuró el impuesto? Porque la venta es el hecho generador o manifestación externa del hecho imponible y a la vez es el elemento constitutivo de la base gravable. Y la territorialidad del tributo se predica de la materia imponible y no del hecho o base gravable. Entonces yo tengo que tener en claro dónde se materializó ese hecho generador para saber si está o no se está configurando el impuesto. Dice, adoptar como criterio volúmenes que definen los distintos municipios o a trasladar artificiosamente el lugar de la causación del gravamen, desvirtuando la realidad comercial en la que se basa la Ley 14 de 1983. Entonces ahí como que partimos del punto, la discusión,
puedo pensar que por suscribir un contrato acá, eso está grabado por la actividad comercial. Entonces, es la primera parte. O simplemente yo puedo suscribir un contrato, pero pensar que la materialización no se hace donde yo suscribí el contrato, sino donde realmente estoy desarrollando mi actividad. Esa sería la otra parte que nos podría poner en discusión frente al tema. La segunda sentencia me refiero a una entidad que no es extranjera, no tiene domicilio en el país, sino actúa a través de una empresa que la representa. Y esto tiene que ver con Medellín. Ellos se les adjudica en Medellín una licitación para llevar unas máquinas, unas ruedas, una cantidad de cosas para que iban a ser utilizadas por la empresa municipal de Medellín, la EPM, Empresas Públicas de Medellín, con el fin de poner en funcionamiento unas máquinas y una cantidad de temas. El municipio los graba con industria y comercio y ellos dicen que no, que la actividad de ellos fue ocasional, sencillamente ocasional, y que realmente ellos allá no hicieron absolutamente nada. Vamos a ver que en este caso esta sentencia es muy interesante. ¿Por qué? Porque empieza como a detallarnos. Dice, cuando estamos hablando de licitaciones en contratos de bienes o suministros de servicios o de bienes, debemos tener claro es dónde se configuró el sello generador. No es importante, no es relevante si tengo o no tengo establecimiento de comercio. No es relevante si mi actividad es ocasional o es permanente. Lo que yo debo mirar es dónde se materializó el hecho imponible. Para el tema de las licitaciones, la jurisprudencia aclara lo siguiente. Dice, aquí yo les coloco como los puntos relevantes de la sentencia. Entonces encontramos que la licitación se adjudica en Medellín. La prestadora del servicio tiene su domicilio, quien lo representa, él dice que debe ser en Bogotá donde él debe pagar y que haya estado domiciliado en Bogotá, Iluminar, que es la empresa que actúa a nombre de él. Que la fabricación la adelantan en Alemania, luego frente al impuesto de industria y comercio la actividad que desarrolla es comercial. ¿Qué dice la sentencia? Se encuentra que la sociedad le fue adjudicado el contrato en Medellín, que ya ahí nos pusimos. ¿Quién puso las reglas de juego frente al contrato? El mismo municipio. Y cuando yo presento una oferta, lo que llevo es a plegarme a esos puntos contenidos en esa licitación. Entonces yo lo que hago, yo no estoy poniendo las condiciones, deben estar colocándose el municipio, y en ese orden de ideas yo llego y yo presento mi oferta. Dice que el contrato de suministro se suscribió por parte de la empresa en Medellín y la prestadora lo firmó en Bogotá, porque ella dice que ella vino y lo firmó aquí en Bogotá porque aquí estaba Iluminar, que era la empresa que la representaba. Entonces, que quien tiene la jurisdicción, digámoslo así, para grabarlo sería Bogotá. Tenemos que la licitación, la presentación de la propuesta y la entrega de los bienes se hizo en el municipio de Medellín, lo que nos lleva a concluir que la actividad comercial de la sociedad extranjera se llevó a cabo en dicha ciudad. Entonces, a eso realmente llega la administración, y yo podría decirlo con mucha confianza, y es que la actividad comercial, no en la industria, sino en la actividad comercial, en la prestación de servicio, si yo soy quien hago los pliegos, adjudico la licitación, contrato, hago todo, pues esa actividad comercial no cabe duda que es de ese municipio, porque realmente ahí se materializó el hecho o la materia imponible, ahí se materializa. Nos pusimos de acuerdo sobre la cosa y el precio. ¿Qué concluye la sentencia? Dice, todas las gestiones que dieron origen a los ingresos, como la licitación pública, la presentación de las propuestas y la posterior entrega de los bienes, así como el pago, se desarrolló en Medellín, lo que nos lleva a concluir que la actividad comercial de la sociedad extranjera demandante se llevó a cabo en dicha ciudad. Entonces, eso es lo que concluye la jurisprudencia, y yo lo veo como muy razonable. Yo entiendo que eso es razonable. Y hay que volvemos al punto. Si yo soy una empresa de vigilancia y Medellín me contrata para cuidarle el palacio municipal allá, pues tendremos que pensar que la prestación del servicio se hizo allá.
¿Por qué? Porque ya se abrió la licitación, allá se adjudicó y allá se está prestando el servicio. En la actividad comercial lo mismo. Mire que ahí hay un punto de discusión interesante cuando la licitación es respecto del industrial. Porque ya no es comercio, es industria. Entonces, ¿dónde debe de verdad declarar y pagar? En la sede de Fabril. Yo soy un industrial que me contrataron en Medellín para hacer un suministro, pero yo soy industrial. ¿Dónde debo pagar? Aquí en Bogotá. No obstante, allá en Medellín, muy seguramente me van a aplicar retención de industria y comercio. ¿Por qué? Porque las entidades territoriales, pues definitivamente no tienen claro este problema, sino simplemente me dicen, mire, yo soy un agente retenedor en el impuesto de industria y comercio, a mí me toca retenerle y se lo consigno a Medellín. Esos son los temas de discusión con los industriales, porque ya ¿qué es lo que está haciendo en este caso? Se les está desdoblando su carácter de actividad comercial y los obligan a pagar como actividad comercial. Entonces son las retenciones famosas que ellos pierden, no obstante el ingreso todo va a ser para Bogotá. Entonces, discusión, claro que sí. Como punto de arranque, entonces yo me coloco mi concepto, digo, en contratos de suministro de bienes o servicios, la actividad comercial se configura en el municipio donde se encuentre la entidad pública contratante o la empresa que suscriba el contrato. Entonces, ahí cuando es actividad comercial. Miren que esta partecita resulta relevante porque en muchos casos yo soy sujeto pasivo en ese municipio, no tengo establecimiento de comercio, pero me han obligado a pagar industria y comercio. ¿Por qué? Porque el hecho generador se me configuró en ese municipio. Luego, ¿qué es lo que tendría que traer como prueba? El contrato y la retención que seguramente me hayan tenido que practicar. Esas serían pruebas supletorias frente a la exigencia de la no, en vista de que no puedo probar la existencia del establecimiento de comercio. Entonces ahí sería esa la primera parte. La tercera sentencia la tenemos con Benmachi. Esto sí es una sentencia que realmente a mí me llamó mucho la atención. Y se da uno cuenta, ¿por qué? Porque es que hay empresas que manejan todo de tal manera que lo que buscan es efectivamente no configurar ningún hecho generador frente al impuesto de industria y comercio. Si ustedes la han leído, es una sentencia que tiene que ver con dos municipios, que son Cali y Yumbo. Cali y Yumbo. ¿Qué sucede en Yumbo? Ellos en Yumbo tienen su sede principal. ¿Qué hacen ellos? Venden vehículos, venden sus vehículos y toda su actividad la vienen desarrollando en Yumbo. No obstante, en Cali, ¿qué es lo que hicieron? Montaron una vitrina donde ellos simplemente exhiben sus vehículos, y vehículos que entre otras cosas ellos los traen, ellos mismos los fabrican fuera del país, son ensambladoras y las traen para venderlas. La discusión en esta sentencia es que ellos argumentan ser industriales frente al impuesto de industria y comercio. Afirmación que la desvirtúa la jurisdicción contenciosa diciendo, no señor, esto solamente tiene que ver con las industrias que están ubicadas en el país, más no esas que están fuera de la jurisdicción. Cuando usted, del país, cuando usted trae un vehículo que usted ensambló en otro país, pues usted aquí se me vuelve comercio para todos los efectos legales, razón por la cual usted no me puede aplicar las reglas de la actividad industrial, porque esa era la discusión de ellos. Ellos decían, no, estoy reconocido y estamos teniendo nuestros propios vehículos, luego somos industria. Entonces la jurisdicción dice, no señor, usted no, entre otras cosas porque ellos predicaban su carácter de industria era para solamente pagar en Yumbo, pero como no es así, les dicen, no señor, usted no puede aplicar las reglas del artículo 77 de la ley 49 diciendo que solamente pagará en Cali, en Yumbo por la actividad industrial, sino usted cuando trae sus vehículos usted se me vuelve comercio aquí, porque su actividad industrial es de en otro país, entonces comercio. Adicionalmente, ¿qué dice esta sentencia? Dice, oiga, vamos a analizar el tema por una sencilla razón, porque puedo yo considerar que en Cali, que solamente hay una vitrina donde yo exhibo mis vehículos, yo no hago absolutamente nada, hablo la oferta, ¿quiere usted comprarse un carrito? Venga, visítenos y miramos a ver. Entonces llega la persona, le gusta el vehículo, dice, me interesa llevar los papeles, pero esos papeles salen hacia Yumbo.
Donde haya el Jumbo están las oficinas principales y es donde se acuerda la forma como usted va a pagar, el precio y todo lo demás. Luego yo aquí, supuestamente, Valle argumenta que no está desarrollando ninguna actividad grabada en Cali. Viene toda la discusión, ellos no le aceptan al municipio, se va a la jurisdicción contenciosa, y la jurisdicción contenciosa ahí es clave. Dice, vuelve al punto, dice, no señor, lo que hay que mirar es dónde se materializa el hecho generador. ¿Y dónde se materializa? En el sitio donde las partes se ponen de acuerdo sobre la cosa y el precio. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Usted en Jumbo, así el carro haya facturado desde Jumbo, aquí, cuando usted pasó los papelitos y dijo yo quiero ese carro rojo modelo 2015, usted tiene que considerar que la actividad está aquí desarrollada por un ingrediente adicional que vamos a ver, que es que tiene un establecimiento de comercio. De lo contrario, si esa sentencia no hubiera salido así, pues podríamos pensar que yo puedo abrir muchos establecimientos de comercio, pero solamente pagar en una sola jurisdicción. Si yo tengo establecimiento de comercio, que es la parte fundamental, ahí hay un acto de comercio. ¿Cuándo? Cuando yo le abro las puertas a las personas para ofertarle la cosa. Es más, dice la jurisdicción, hemos entrado y vimos que ustedes hacen unos anuncios en un diario que se llama El País, donde dice que venga la carrera tal con calle tal, y que si usted quiere comprar un carro lo puede comprar aquí. Y que adicionalmente le dice que vamos a hacer de acuerdo las cosas. Empezaron a mirar y muchos de los clientes que compraron esos carros vivían en Cali. Luego, es más, hay unas declaraciones de dos personas que compraron el carro donde dicen que ellos compraron su carro fue en Cali, no en Jumbo, razón por la cual se legaliza el tema. ¿Señora? El tema es promulgatorio. Ahí volvimos al punto. Entonces, a diferencia de la que vamos a ver ahora a continuación, aquí lo importante para esa sentencia es que haya establecimiento de comercio. Yo no puedo tener un establecimiento de comercio en una entidad territorial que no haga nada. Entonces no es establecimiento de comercio, no tiene una organización, no tiene nada, no señor. Ese establecimiento de comercio cumple con una finalidad y es ofertar los bienes. Entonces, yo pensaría, si yo soy una actividad comercial en Facatativá, pero tengo un punto de venta acá, y yo llego y le digo, no, es que yo en Bogotá, yo aquí no le estoy vendiendo nada, simplemente la gente entra y le gusta y allá se factura desde allá, la jurisdicción dice, no señor, aquí el hecho generador está, porque yo entro, miro las cosas, me provoco y digo, quiero comprarlas. Y sale uno con su vehículo. Entonces, no es relevante dónde se factura, es donde se materializa el hecho generador. ¿Y dónde se materializó? En el momento en que nos pusimos de acuerdo sobre la cosa y el precio. Entonces, en conclusión, dice, antecedentes. Entonces, son resumen de esas sentencias que de alguna manera como que nos permite empezar a mirar. Empresa que importa los vehículos que ella fabrica, tiene su domicilio en Jumbo, tiene una vitrina donde exhibe los vehículos en Santiago de Cali, argumenta no cerrar los negocios en dicho municipio. Ella dice que ella recibe los papeles simplemente y que los manda a Jumbo, donde allá en Jumbo es donde se ponen de acuerdo sobre el valor y la forma de pago. Las facturas expedidas por Valle claramente expresan en su texto que el lugar de enajenación es el municipio de Jumbo, siendo este el sitio acordado para la entrega. Eso es uno de los argumentos de ellos. Y presenta la declaración en Cali, pero detrae los ingresos de la venta de los vehículos, solamente paga por ingresos obtenidos por servicio de taller. Entonces se declaraba, pero por prestación de servicios, no por la venta de vehículos. ¿Cómo efectúa las operaciones? Entonces dice que la jurisdicción dice el objeto social de la actora certificado por la Cámara de Comercio de Cali consiste en la importación, compra, comercialización, distribución y venta de vehículos automotores, camionetas, camperos, camiones y repuestos para los mismos. La facturación expedida por venta de vehículos aparece la mayoría con clientes en las direcciones de Cali. ¿Cómo efectúa? Valle discute el proceder de la administración por los siguientes argumentos. El domicilio en la empresa de Jumbo. Y es allí donde se perfeccionan los negocios de ventas y se hace la entrega de la mercancía al cliente. En Cali posee una sala de exhibición, pero allí no se efectúan las ventas. Entonces, recibo y para de contar.
¿Cuál es la posición de la administración? La posición de la administración dice que el municipio se basa para hacer la presunción en la dirección de los compradores que figuran en la factura, en la publicación que hace de los anuncios sobre la venta de sus carros en un diario que hay allá. Dice que en el proceso de fiscalización, y tal vez es uno de los temas interesantes, es que no aportó la constancia de que estaba pagando todo en Jumbo. No aporta ninguna prueba sobre el cumplimiento de la obligación, por lo menos en Jumbo. Y finalmente, en la administración, para blindarse, le envía citación a muchos de los compradores para que informen dónde compró, y ellos corroboran que en esa dirección en Cali venden los vehículos, reciben dinero los vendedores de la sociedad. Tiene que es claro, ahí no solamente están diciendo yo lo compré acá, sino yo le entregué la plata aquí, ya le entregué, no esperé a que me dijeran allá y les consigné acá a Jumbo, lo estoy haciendo todo aquí en Cali. ¿Qué dice el Consejo de Estado? Dice que para descontar los ingresos obtenidos en otro municipio se debe probar que se declaró y pagó sobre tales ingresos, situación que no lo hace verbal. Segundo, si se desarrolla la actividad comercial, ya que no solamente se prueba con declaraciones y publicidad el desarrollo de la actividad comercial, sino se refiere a principios como es la materialización de la materia imponible, que se da cuando las partes se ponen de acuerdo sobre la cosa y el precio. Que yo cerré el negocio, me puse de acuerdo sobre la cosa del precio. ¿Dónde lo hizo? En Cali, independientemente de nada más. Los vendedores están facultados para recibir dinero producto de la venta de esa actividad. En conclusión, dice, en el presente caso, si existe establecimiento de comercio, indudablemente la actividad se desarrolla en ese municipio, independientemente del sitio donde se emita la factura. Entonces, es el punto que yo vengo planteándoles. Si yo tengo un establecimiento de comercio, yo no puedo llegar aquí a decirle a Bogotá, es que es un sitio donde yo solamente muestro, pero todo lo estoy protocolizando, se está llevando a cabo en facatativa. No, en este caso la actividad comercial sí se configura. ¿Por qué? Porque está la infraestructura, está los elementos que le permiten al municipio considerar que sí se está desarrollando una actividad grabada por industria y comercio. Entonces, no sé si hay diferencia entre la primera sentencia y la segunda sentencia. En la primera no había establecimiento de comercio, pero es producto de una actuación de la administración que tiende a consolidar una situación independientemente de la existencia del establecimiento. En esta segunda sentencia, la jurisdicción sí hace énfasis, dice, no señor, la existencia del establecimiento de comercio es relevante. Yo no puedo tener aquí un establecimiento diciendo que aquí yo no hago nada, que simplemente lo que hago es mostrar. Eso estaría de golpe en discusión para un industrial, más no para un comerciante. Para el comerciante sí se configura, y en ese orden de ideas, personas que tengamos en Facatativá y tengan establecimiento de comercio acá, no cabe la menor duda que en Bogotá tienen que estar pagando por la actividad comercial, por el solo hecho de la existencia de ese establecimiento de comercio y por el solo hecho de que las personas entran y se ponen de acuerdo sobre lo que ellos están necesitando, qué es lo que quieren, cosa y precio. Señor. Una de las reflexiones corticas en relación a todo lo que se viene hablando. Nosotros estábamos desarrollando un proceso de fiscalización. Estábamos adelantando. Desarrollando un proceso de fiscalización. También con una empresa ubicada en estos municipios. Y simplemente analizando la retroalimentación con la misma empresa, solicitándole efectos de lograr hacer un probatorio. Nosotros habíamos adelantado aquí las investigaciones casi de pruebas físicas de observación, en donde se podía concluir que, independientemente de que él hacía todo el proceso de este municipio caleño, pero aquí en Bogotá tenía un punto, ¿sí? Que ellos en sus comunicaciones hablaban de que para optimizar la cadena comercial y demás, tenían ubicada una bodega satélite. En esta última se realizan operaciones de almacenamiento, pero precisamente nuestros auditores que son muy acuciosos, inclusive a través de fotografías y demás, y a través de llamados, pudimos confirmar que realmente ellos venden, no son productos en tránsito para entregar, sino quieren y venden. Esa es nuestra apreciación y las conclusiones probatorias.
Pero también es interesante saber, esta carta está fechada, es una respuesta de ellos hacia unas inquietudes, está fechada el 15 de agosto pasado. Y lo interesante es que toman realmente todo lo que se ha venido diciendo así a raíz de la sentencia de Giel, por no decir la sentenciado. Dice: su actividad comercial se desarrolla desde Santiago de Cali, donde se presentan los acuerdos de voluntades, se fijan los elementos esenciales, se perfeccionan los contratos de compraventa y se establecen las condiciones de venta en ellas, la cantidad, fijación de precios, etcétera, etcétera. O sea, están copiando. Pero mire que son dos sentencias que yo al final voy a tratar de resumir. Yo no puedo llevar esta de Bey Valle de la mano de Elgin. ¿Por qué? Porque en esta sí hay establecimiento de comercio. No, la inquietud nuestra era de que precisamente hasta qué punto, sobre todo ustedes que son muy ilustrados en ese tema, puede un proceso de fiscalización llevar como elemento probatorio ese tipo de investigaciones, de comprobaciones de que no era bodega de almacenamiento, sino realmente un Lo puede hacer y perfectamente esa es una de las facultades que tiene la administración, verificar, porque yo como contraente puedo decir muchas cosas y otra muy diferente de lo que tiene la administración. Mire que será tan importante, tan contundente las actuaciones que hace la administración, que hay muchas sentencias donde la jurisdicción contenciosa, por ejemplo, un tema por allá de una transportadora donde en el momento en que se va a la etapa en vía contenciosa administrativa, él llega con sus libros y con toda su tarea hecha. ¿Y qué es lo que le dice la jurisdicción? No me digo, cuando el distrito hizo el proceso de fiscalización, usted tenía problemas en su contabilidad, usted estaba atrasada, la tenía enmendada, la tenía no sé dónde, y ahora usted trae una tarea hecha, pero para la época en que se hicieron las actuaciones no estaba bien llevada esa contabilidad, luego esa contabilidad usted no la puede llevar como plena prueba. Entonces, lo importante sí es, yo ojalá acompañar si hay fotos y si está, es más, yo recuerdo en una época, yo venía por allá de un proceso, yo estaba como jefe de investigación externa y subíamos con el director de impuestos por la línea de las Américas y veníamos hablando de todo un poquito cuando dice: hola, ¿usted ha llamado ya? Y volví a mirar, decía ventas, pero eran unas bodegas. Entonces dije: no, cuando llegó me damos la llamada. Y era cable, era una venta de cable. Y usted me vende aquí, y usted no sé dónde, y cómo lo hacemos, y todo eso quedó. Entonces vamos a hacer el pedido, con quien hablé, todas las cosas, no muy legales, pero en el fondo detrás, tras bambalinas. Cuando nosotros arrancamos con el proceso de fiscalización y llegamos a la bodega, lógicamente, no, y ustedes, no, aquí lo único que nosotros vamos a entregar, no, pero ustedes aquí reciben pedidos. Y tenemos la comunicación de fecha tal, hablamos con fulano de tal, si nos van a vender, usted, aquí no hay nada que hacer, y la ganamos, no la ganamos. Entonces el proceso es importante, es importante. Bueno, entonces vamos viendo que el tema es probatorio. Si la persona me prueba que declaró impago, que yo aquí no hago nada porque no tengo ni establecimiento ni tengo nada, pues perdónenme, pero no hay nada. Pero si yo tengo un establecimiento de comercio donde sí estoy ofertando, donde sí le estoy dando la posibilidad al cliente que escoja el color, el modelo, todo, nos pusimos de acuerdo sobre el valor, cuánto vale el carro, 40 millones de pesos, y nos pusimos en órbita ya, y usted me pasa papeles para que allá le aprueben ya otro tema. La venta se hizo aquí, porque la materialización del hecho imponible se dio cuando yo me puse de acuerdo sobre la cosa del precio. Independientemente de dónde se reciba la plática e independientemente de dónde se factura. En la actividad comercial, porque la actividad industrial, es más, separando un poquitico lo que venimos desarrollando, ya uno con la actividad industrial hay gente que después de que termina las clases con uno dice: ¡oh, yo le estoy reteniendo un industrial! ¿Y si debo hacerlo? No, usted no tiene por qué, porque él simplemente le está haciendo una entrega, le despachó desde Cali. ¿Usted debe practicar retención? Perdóname, pero no, porque él es un industrial. Las reglas de la industria yo no las puedo aplicar en comercio y en servicios. Eso yo digo, antes de saber cuántos millones recibe su cliente, lo primero que usted tiene que tener claro es qué actividad desarrolla esa persona, para saber cuáles son las reglas que vamos a seguir en un caso bueno.
Entonces, aquí en esta sentencia me parece que como que es relevante la existencia del establecimiento de comercio y el acuerdo de voluntades, independientemente de si me aprobaron o no me aprobaron el crédito, de dónde salió el vehículo facturado. Aquí se dio el hecho generado y como tal debe pagar. Adicionalmente, que en este caso tampoco el contribuyente probó que había pagado todo en Jumbo. Entonces, parte probatoria tampoco logró probar que ella había cancelado el impuesto en Jumbo. Bueno, señor, ¿qué discusión hay? Si lo estoy probando y traigo la resolución, lo que cae por los municipios les tienden la resolución de reconocimiento de la exención. Si yo traigo mi acuerdo municipal y mi resolución, ahí no hay nada que hacer. Así sea un industrial ubicado fuera. Bueno, finalmente tenemos la sentencia de LG, que es el pupitrazo. Con ese nos rompen todos los esquemas que hasta ahora teníamos como muy contentos mirando a ver qué sucede. LG es una empresa que efectivamente funcionaba aquí en Bogotá, pero que en el año 2006 se fue para Cota, allá a desarrollar. En la ciudad de Bogotá no existe establecimiento de comercio. ¿Qué es lo que tienen? Tienen unos agentes sobrevendedores, ellos toman el pedido y entregan los productos. Entonces ellos toman y entregan. Pero los vendedores ni están autorizados para recibir ni hacer acuerdos frente a la operación, ni pueden recibir plata, ni pueden hacer nada. Simplemente toman el pedido y aquí se entregan los productos. Pero son oficinas de administración. Además de lo probatorio, es la documentación de los abogados de las partes para el convencimiento de los magistrados. Y no sé si es que nosotros hayamos fallado en eso, pero yo digo que desde la parte de la fiscalización no fue tan malo el expediente como de pronto en la argumentación, en el debate. Porque si llegamos al punto, aquí parte uno de las lecturas de la sentencia donde dice que aquí no hay establecimiento de comercio. Pero si hubiese habido establecimiento, un sitio donde yo puedo ofertar los productos, pues estaríamos más bien en los zapatos de la sentencia de Eva. Sí. Porque este expediente sí se dijo, cuando se contestó la demanda, la respuesta de la demanda se dijo que sí se usaba en Bogotá en la 96, que allá tenían los productos, ellos trajeron la oficina, pero era un y otra cosa que se decía es que la persona que dio los testimonios de cómo era el proceso no era nadie. El gerente comercial del DIN no era nadie, ni no tenía la facultad, ni la posibilidad de hacer todo lo que dijo, y que el funcionario interpretó, o sea, que el autor interpretó, y entonces se fue por el lado de que el año de la división era un testimonio, y también dice esa sentencia, aclarar que no necesariamente un acto de sitio de una declaración juramentada, que no tenía por qué haber tomado juramento, y ellos alegan también que no se les trasladó las pruebas a ellos, que les dio el proceso, y no se les trasladó con los documentos especiales. Hay muchas cosas que ellos alegan. Y si se dijeron, si se probaron, se cogió milímetro por milímetro de expediente, roja por roja, cada cosa se discutió. Yo no sé de sentencias cómo salió así. Pero, a ver, y en el tema, pues es que la discusión es el debate, es la argumentación. Es que no fue dentro de la institución de la dirección de impuestos, digamos, directamente ni hablo de la oficina de fiscalización, ni hablo de recursos, ni hablo de nada de eso, sino la sustentación, la argumentación sobre las pruebas que tenía ya el abogado que estaba en lo contencioso representando a la institución. Esa es. Si yo puedo bajar las pruebas ahí, no indico su procedimiento, cómo se obtuvieron, todo al respecto, pues se puede traer fácilmente por la interpretación que se puede hacer. La
la respuesta, la contestación a esa demanda la hace impuestos o la hace Hacienda? Antes se trabajaba y se hacía directamente ya no. Ahora ya abogados. A veces se quedan cortos, o sea, con todas las pruebas, con todos los alegatos, que la puede tomar también cada parte y que resalta los temas más Se fueron por todo menos por lo más importante, que era probar que había una actividad realmente desarrollada. Pero, a ver, yo ahí en esa parte sí, yo me acuerdo que en alguna época lo hacíamos en jurídica de Hacienda. Después lo volvieron a bajar a impuestos. Yo revisaba las contestaciones a la demanda. Yo era la que revisaba. Yo tenía encargado y me llegaban todos los expedientes de la dirección de impuestos, de la jurídica de impuestos, y yo revisaba los textos, y, en fin, se le metían, no, se le quitaban cosas. Pero en este momento, pues creo que los abogados externos pues siempre han existido, ¿no? Ellos siempre han existido. Pero ya no son de la jurídica de impuestos. Ya. Sino son de la jurídica de Hacienda. Está en la 30. No hubo una discusión. O sea, no tiene alma, no hay quien de verdad lo quiere y lo entiende. No hay doliente. Hasta la jurídica tributaria, que la entienden, lo hacen. Y pues, sobre todo en este tema, digamos que yo defendí ese recurso con mucho placer y mucho, porque venía de fiscalización y estaba recién trasladada a la jurídica, o sea, tenía muy pendiente el tema. Incluso hablé con el auditor, o sea, eso fue un trabajo bien chévere, pero en representación externa, pues ya no va por esa pasión. El énfasis no se hizo sobre eso. Porque aquí aparentemente lo que parece ser, y lo que uno concluye de la lectura de este expediente, es que sencillamente él no tenía nada que contar. Que solamente tenía sus clientes a quienes venían y se hacían empresas. Hasta impulsadores, ellos lo están diciendo. Tenía impulsadores, unas chicas impulsadoras que le asesoraron, cómo funciona, es mejor que las otras marcas. Todo eso se dijo en el expediente. Pero no se dice nada de eso en las elecciones. Entonces quiere decir que lo que pasa es que estuvimos mal defendidos. Sí. Estuvimos mal defendidos porque no se hizo énfasis sobre Isabelita, está igual al suyo. Perdóneme. Le vendieron por teléfono. En otros temas no se sabe, pero ellos en sí, el de tributación no lo manejan. Aquí están los abogados. No. Miren, que hay algo, es que el tema tributario realmente es muy puntual. Y más en esta situación frente al impuesto de industria y comercio. Si uno no quiere el tema, es muy complicado entenderlo. Y él dice que debe burlar, tanto que ellos ahora les mandan el pasaje a todos sus clientes, se reúnen en Cartagena, allá hacen el acuerdo de voluntades de negocios y todo, tomando whisky. Y entonces los municipios, nosotros, de verdad desarrollan la actividad que vamos a hacer. Seguir peleando con las uñas, ¿cómo les probamos que desarrollan la actividad? Porque realmente ellos lo que, de acuerdo con eso, sencillamente cambiaron el mecanismo para hacer su negocio. El negocio lo están haciendo de otra manera y sencillamente de vuelta aquí en Bogotá lo que van a dejar son oficinas de administración más. De todas maneras, las oficinas de administración sencillamente no generan impuestos, sabiendo que de todas maneras desde aquí se llevan las operaciones. Pero una oficina de administración donde yo solamente hago el pedido, hago sus asientos contables, sobre eso sí hay infinidad de sentencias que dicen que las solas oficinas de administración por sí solas no configuran ninguna entidad de trabajo. Entonces, más que, sí, no, y no solamente con LG, porque si es así como ustedes lo están diciendo que es así, esto va a ser un espejo retrovisor para muchas otras empresas. Ya, en este momento ya se están yendo a turistear y a hacer sus procesos.
Bien. Esta sentencia realmente, digamos que no va a suceder, no quiere decir nada. O sea, si nosotros no hacemos lo mismo, vamos a perder todo. Y yo creo que también por la importancia de decir que nosotros hacemos pues miremosla sencillamente, y si las reglas de juego serían como ustedes lo dicen, pues tendremos que irnos a Bay Valle, donde en Bay Valle la sola existencia, la sola oferta, el solo hecho de mándeme 50 neveras de esas que usted tiene en esa oficina, ya estaría configurado. Hay una época por que se llama Solidar Group, o sea, el SARS, cambiaron el nombre. Hicieron lo mismo, comerciales, se fueron, pero nosotros aquí que hicimos, nosotros todos los materiales de cadena, expliquemos el proceso, cómo hacen, con el también se igual, y fallaron a favor nuestro. Ellos tienen también punto en la Nacional Canadá, donde el tratamiento es similar, pero como no sé si pensará algo importante de la empresa, eso sí no tiene la razón nosotros. Pero el golpe lo que pasa fue que en esa la argumentación pudo haber variado. Sí, el tema es la argumentación. El otro era difícil porque lo que ellos vendían era un intangible porque era la recarga de billetes de los celulares. O sea, probar era más difícil. Además, se necesitaba por allá a un cuarto lleno de cables y nosotros pensamos como que no desde acá. Y no sé ni hicimos de todo y todo lo hacen acá. Y eso se ganó acá. Y en cambio esta que era me costó la cabeza, porque sencillamente, sí, son análisis, pero miren, una cosa prestación de servicio, en la otra es el tema de la servicio. Oye, ¿cuál es la marca de tu televisor? Yo no recibí. Lo que pasa es que la 1070, el concepto que tiene Bogotá con el 1071, tal vez el concepto 1071 abrió la puerta para considerar que también hay exportación de servicios. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que mirar? Las condiciones en que se presta esa actividad. Si el contrato de prestación de servicios voy a asesorar a una empresa en Miami, y el contrato está suscrito allá, pues no cabe duda que la prestación del servicio es miren que ustedes se han pronunciado más sobre el tema de la internet, sobre otras cosas, la dirección tiene puntos ya claros, pero ese 1071 abrió una puerta y no podía hacerlo de otra manera, porque realmente la ley 14 solamente hablaba de la exportación de bienes, nunca habló de la exportación de servicios. Pero el distrito, ¿cuánto tiempo duró frenando la aceptación de eso? Mucho tiempo. Decían, no, es que la ley dice que es el formulario único de exportación y el certificado de embarque, y como el servicio no hay ni lo uno ni lo otro, pues yo no lo puedo aceptar. Entonces allá en sana lectura, todos, y ustedes tienen un concepto que creo que no ha cambiado, que es el 1071, que habló de la exportación de servicios. Claro, yo estoy acá, pero para afuera. Entonces, en ese orden de ideas, yo entiendo que son los dos, son exportación de bienes y exportación de servicios. Y ese 1071, pues es una camisa de fuerza que ustedes tienen, a menos que salga un concepto que diga, echamos la película atrás, ese concepto 1071 no lo vamos a aplicar, pero para ustedes es obligatorio. Correcto. ¿No? Es eso, y otra cosa que uno ya por allá oye y la gente empieza, no, mire que me están emplazando, me están requiriendo para corregir la declaración porque yo no liquidé avisos y tableros y resulta que yo lo que tengo es una página en internet. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? No, nada que ver, ¿por qué? Porque no cumple con los requisitos de la ley 97.3 y la ley 14.83. El día que cambiemos, que nos modernicemos, que entremos a hablar palabras diferentes, ¿por qué? Porque todo esto ha cambiado, pues tendremos que cambiar la posición.
niño que enfermo en todas partes de sus horarios. Está diciendo el producto, pero ellos no tienen aviso. Cuando uno va a la empresa, ellos nunca tienen el aviso. Pero sí utilizaban una herramienta exterior, los productos, ¿no? Y eso ustedes lo pueden ver con la sentencia que hay de Caterpillar Motor, y hay otra sentencia de Nabisco Royal, con los famosos productos que se importaban de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que dice la jurisdicción? Es que no necesariamente ese aviso que usted paga tiene que corresponder al nombre o a la razón social. Si usted está ofertando un producto de esos que usted maneja, perdóneme, pero eso es aviso citable. Eso es aviso citable. Pero bueno, terminemos eso porque nos fuimos y a ver si nos quedan ¡ay, ya! ¿Ya son las 10? No puede ser, si me pasó el tiempo muy rápido. Bueno, precisiones de la sentencia. Entonces, aquí el lugar donde se realiza la actividad comercial de venta de bienes es aquel donde se concretan los elementos del contrato. Esto es el precio, dentro de la cual está la forma de pago y el plazo, y la cosa que se vende, independientemente del lugar donde se hagan los pedidos. Que ahí es donde está, como que vuelve, es el veneno de la sentencia. La aprobación y la fijación de los precios es función exclusiva del vicepresidente comercial, que era algo que desvirtúa totalmente entonces lo que ustedes de la empresa, por lo que los empleados de ventas de la empresa allí no pueden ofrecer descuentos, reembolsos o cualquier clase de privilegios a los clientes. Y ahí no es cierto, pero entonces no se alegó. No se alegó. No con el énfasis que se debió haber hecho. Ahí no están diciendo que es función exclusiva del vicepresidente comercial. Y el acta está con él. Y la que está firmada por él y todo. Y él manifestó como una cosa de protesta que se hacía en la venta de sus productos. Eso no está escrito. Así pues, el lugar donde se ejerce la actividad comercial de venta y distribución de bienes es aquel donde se fijan los elementos esenciales del acuerdo y no donde se toman los pedidos, se entregan los productos o se ejercen labores de coordinación de en la toma de venta. Porque se manejó cada uno de todo lo que comprende la venta del producto. Que no solamente se dice el pedido puede hacer Tienen hasta impulsadores para Ofrecer el producto. pero esa no es la prueba, que existe el impulsador que puede dar la venta. Es que la Claro, cosa es promocionarlo. Quedó muy pobre eso. Sí, a las otras salen de nuestra página, que Allá se van hacer los acuerdos. ¿Qué más dice? Que aparece desvirtuada en el proceso la existencia de sucursales, agencias, almacenes, biobodegas con manejo independiente de contabilidad que puedan indicar que efectivamente en esta ciudad se cumple por parte de la sociedad actividades comerciales sujetas al gravamen. Entonces aquí no hay nada. Simplemente hay unas personas que no se puede ver. Porque la tienen amarrada a un solo nivel. Claro. No, y ellos saben, tienen claro que si ellos abren la contabilidad, pues le están dando herramientas a Bogotá para considerar que la actividad es comercial. Entonces ellos saben exactamente que no la pueden abrir. Las solas labores de coordinación resultan insuficientes para entender realizado el hecho imponible. Esos son los puntos fundamentales que toma la jurisdicción para fallar. Dice, el destino de la mercancía o el sitio donde se suscribe el contrato de compraventa no son determinantes del hecho generador o manifestación externa del hecho imponible. Pero no revisaron todo lo que se da en medio de estas dos cosas. La toma de pedido y la entrega, no lo tuvieron en cuenta para determinar el que fue lo que se manejó realmente. Porque eso, pues, claro, la toma de pedido y la entrega tampoco. Sí, claro, ninguno de los dos elementos Es lógico. le permite a Pero no uno. revisaron la intermediación, el intermedio de la isla. Toma el pedido y la entrega. Solo miraron, pero están en este Exacto. Y está ¿Y por qué no? Yo, esto es una sugerencia que yo haría. Yo realmente, si esos son esos temas de esa manera, yo, por ejemplo, yo administración, me pondría la camiseta de administración. Nuevamente, ¿qué es lo que yo le pediría a la administración? Me envíe la resolución con la que se resuelve el recurso. ¿Por qué? Porque a ellos les da, pues ellos toman lo esencial. Y es que a uno le llegan 50
50 expedientes con término así, pues no tiene nada que ver. Pero casi debería de involucrar. El abogado que quiera de corazón, que quiera la parte voluntaria de corazón de este porque uno procesista hace eso, no un penalista que yo he denunciado y al final está. Sí. Ese es el corazón del penalista. Entonces hay que fusilar a la administración porque estuvo de alguna manera fue deficiente. Si eso es así, no mentira. No me interesa. Claro. Correcto. Entonces dice, por ejemplo, en la primera, en el caso de las licitaciones, el hecho generador se configura en el municipio donde se adjudica el contrato, independientemente del domicilio del oferente. Se debe probar que declara y paga el impuesto para así poder descontar los ingresos en los otros municipios. Entonces, esa es la primera. Entonces, yo tengo no solamente mirar que allá, sino probar que también declara y pago en las otras jurisdicciones municipales. Yo pienso que todo esto va amarrado a la parte probatoria. En Bell Valle, cuando me tiene establecimiento de comercio en varias jurisdicciones municipales, se debe declarar y pagar en cada uno de los municipios y se pueden descontar tales ingresos siempre y cuando se tenga el cumplimiento de las obligaciones en cada uno de ellos. Entonces, la existencia del establecimiento es fundamental. Lo que pasa es que hasta donde yo puedo pensar que esa habitación donde yo tengo la lavadora y la secadora y la nevera son establecimientos de comercio. Que esa sería la otra. ¿Por qué? Porque no es un conjunto organizado. Entonces, no cumple con la especificación del código de comercio. No lo sabe. Simplemente lo vendía telefónicamente desde su casa, lo pedía porque lo entregaba telefónicamente y el intermediario era él, no tenía absolutamente nada. Y recibía sus comisiones. No, pero ahí en ese caso sí hay una intermediación, que es un acto de comercio, realmente donde él estaba participando en el proceso. Sí, pero miren que de esto sí como que es... La oficina establecimiento de comercio. Sí. En LG dice, cuando no se tienen establecimientos de comercio, sino la actividad se desarrolla en un solo municipio, así se tengan vendedores que tomen el pedido, solo se configura el hecho generador en el municipio donde se desarrolla la actividad. La sola entrega del producto tampoco configura el hecho generador. Correcto, pero de golpe ellos lo que ahí el argumento que desvirtúa absolutamente todo y que de golpe la jurisdicción cae, es decir que aquí no se realmente las cosas, no se realizaba ninguna operación. ¿Por qué? Porque simplemente yo oferto el producto, pero si a mí me interesa lo tengo que pedir es en el otro municipio. Allá las condiciones son las que me fijan, el acuerdo de pago, la forma del pago, el valor, la forma de entrega, todo se completa allá. Aquí simplemente lo que yo hago es tener el producto por si me interesa. A entregar aquí y después se concretan los precios, todo, los cuantos y todo, y ahí viene el gerente de ellos y lo hace. Y ahí no hay establecimiento de comercio porque se concretó Un negocio en una oficina en Bogotá, que en ese caso, si yo, es que es más, en estos almacenes, en los grandes almacenes de cadena, para yo poder vender tengo que estar inscrito como proveedor. Entonces, ese es uno de los argumentos lógicos que yo tenía que haber expuesto para decir, no señor, no hay establecimiento de comercio, pero sí están inscritos como proveedores. Y en ese orden de ideas, la actividad se desarrolla esa parte. ¿Por qué? Porque es que yo no, allá no, aquí es donde yo vengo, me compran el producto de acuerdo a las condiciones y todo lo demás. ¿Dónde se está materializando el hecho o la materia imponible? En Bogotá. Entonces, la discusión se dio, pero se dio. No sé si es clara esa partecita y de todas maneras esto da para todo. Esto realmente da para todo. ¿Por qué? Porque hubo una inadecuada, indebida defensa de la administración en el tema. Bueno, yo creo que con esto queda planteada, pero ya conociendo uno los, porque yo no conocía los antecedentes, sino ya uno conoce la sentencia, pero ya conociendo se da uno cuenta es que faltó argumentación frente a esta discusión y
y se le abrió la puerta a él. Entonces, lo que tienen es que volver a insistir, no, hay que volver a insistir en el proceso de fiscalización y arrancar otra vez, pero ya con argumentos más sólidos, por parte del equipo. Es que la respuesta sí, la doctora Pilar me autorizó. Gracias. Ella fue jefe mía en recursos. Hubiera estado sí. No fue primero que el break, tanto para ver. Me tocó esperar 3 en el 86. Yo me subí en el 86 atención a salchichas y que se va ahí. Yo se la voy a oficina, claro, porque no te pregunto porque pues como si ahorita me abro un trecito con la doctora Pili. Bueno, pues ella fue jefe mía muchísimos años. Sí, Lisa, usted no me envió su nombre. Ella me lo manejó, usted tiene todo. Gracias. Muy amable. Gracias. Chao. Se ganó el dulce. Yo se la envío. A los que quieren. Siempre que grabo se la envío. ¿Cuál es la derecha? ¿Para que me la envíes? Me envió un correo y es que la denuncia le manda que soy un correo de los PDC. ¿Cómo así que sistemas pero ¿sabes qué? Listo, yo le envío el nombre de cuáles son. Gracias. Vale. Ay, sí, porque es que toca. Al igual que esas presentaciones las tiene familia. Sí, pero Eso no llega por el realmente que elimina los abusos liberales no la legislación no pierde tocaría hacia atrás la puerta Bueno, vale, hasta luego. abierta. Estaba abierta. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Están hablando de cosas que están pendientes hasta la ley 1607, que se necesita